Buen día con todos muchachos y muchachas, ¿cómo están? En fin, por acá todo genial. Y hablando de genial, nos presentamos. Soy José Soy Renzo. Y yo, Máximo. y juntos somos JRM en Conectados Podcast, en otro capítulo y el que estás escuchando. Y en esta oportunidad hablaremos sobre el terrorismo y por qué debemos siempre luchar por la paz. Así que no te pierdas ni un segundo de este nuevo podcast. Deja tu hermoso like, que ya iniciamos. Para comenzar, ¿ustedes han investigado o saben algo acerca del terrorismo? Yo sí he investigado algunos casos de terrorismo, como el grupo de Sendero Luminoso, del grupo MRTA, de una de las mujeres más valientes que es María Elena Moyano. ¿Cuál fue el impacto del terrorismo y cómo se detuvo? Y para mí, el terrorismo son actos de violencia que buscan infundir terror en los ciudadanos, a través de bandas organizadas, de grupos armados, etc. Sí, yo también busqué información, que es una forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a los adversarios a la población en general. Por otro lado, es la acción violenta ejecutada por las personas al servicio de una organización con la intención de infundir miedo a un sector de la sociedad y utilizar este medio para tratar de alcanzar un fin político. Bien, ahora yo les hablaré sobre el inicio del terrorismo en el Perú y uno de ustedes me ayudará a explicar cuál fue el impacto en este. El tiempo de apogeo del terrorismo fue más o menos en 1980, pero se inició precisamente en 1969. Los primeros brotes guerrilleros surgieron en el Perú en la primera mitad de los años de 1960, durante el reformismo civil moderado, cuando el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, grupo guerrillero fundado y liderado por Luis de la Puente Uceda, inició sus primeras guerrillas en contra del Estado peruano. Otro grupo guerrillero que también surgió paralelamente junto con el MIR fue el Ejército de la Liberación Nacional, ELN, liderado por Juan Pablo Chang Navarro, y el cual estaba conformado por algunos ex miembros del MIR y otras personas que fueron reclutadas. Sin embargo, este grupo guerrillero correría con la misma suerte que el MIR, debido a que muchos de sus integrantes se contagiaron de leishmaniasis, la cual significó un gran obstáculo y le dio una gran facilidad al ejército de acabar con la gran mayoría de los miembros de este grupo guerrillero. Para la gente que no sabe qué es el leishmaniasis, ¿nos puede decir qué es? Sí, es una enfermedad infecciosa que es caracterizada por fiebre y ulceraciones cutáneas y se transmite por la picadura de un mosquito. Ah, ya. Durante el conflicto armado que tuvo lugar en el Perú entre 1980 y el 2000, resultando del enfrentamiento entre el gobierno de Fujimori y el grupo maoísta Sendero Luminoso, se cometieron terribles atrocidades. Cerca de 70.000 personas fueron asesinadas y otros cientos de miles fueron torturadas y violadas. Uno de los grupos terroristas más grandes fue Sendero Luminoso y el MRTA, que fueron los primeros en iniciar la era del terrorismo en el Perú. La diferencia entre estos dos es que una tiene la ideología maoísta basada en el pensamiento Gonzalo, cuyo objetivo es destruir instituciones democráticas y asumir el poder absoluto y autoritario maoísta. ¡Hala! Es mucho drama eso del terrorismo. Pero, ¿por qué se crearon varios grupos del terrorismo? En simple, en palabras simples, por los diferentes pensamientos entre grupos, pero si nos adentramos en la historia, se deberían por varios factores como estos: las disputas entre bandos criminales, los diferentes pensamientos e ideales, rencores o persecuciones, apoyo del gobierno, más economía y más organización para que se mantuvieran en secreto, etc. ¿Y como cuáles objetivos? Los grupos terroristas buscaban a través de sus prácticas disuadir a los gobiernos y en ocasiones a la población de abstenerse de llevar a cabo planes y programas de gobierno preestablecidos, como puede ser una intervención militar o una alianza estratégica con perspectivas políticas o económicas. O también la acción violenta ejecutada por personas al servicio de una organización, con la intención de infundir miedo a un sector de la sociedad y utilizar este medio para tratar de alcanzar un fin político. El MRTA, por su parte, es un grupo alzado de armas al estilo guerrillero, inspirado en la Revolución Cubana, al estilo castrista, que busca el poder para imponer el nuevo orden económico y social. ¿Qué peligro representan a la sociedad actual? En resumen, porque vulnerarían los derechos humanos. Además, amenaza la dignidad y la seguridad de los seres humanos en todas partes, pone en peligro o cobra vidas inocentes, crea un entorno que destruye el derecho de la población a vivir sin temor, pone en riesgo las libertades fundamentales y tiene por objetivo destruir todos los derechos humanos.
Tiene efecto negativo sobre el establecimiento del imperio de la ley. Socava la sociedad civil pluralista. Procura la destrucción de las bases democráticas de la sociedad y desestabiliza gobiernos legítimamente constituidos. Tiene vínculos con la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas, así como con el transporte ilegal de materia nuclear, químico o biológico. Y también está relacionado con la posterior comisión de delitos graves como asesinatos, extorsiones, secuestros, agresiones, toma de rehenes y robos. También tiene consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los estados. Pone en peligro las relaciones de amistades entre los estados y tienen efectos perniciosos sobre las relaciones de cooperación entre los estados, incluida la cooperación para el desarrollo, y amenaza la integridad territorial y la seguridad de los estados. Constituye una violación grave de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Es una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, y su represión es un elemento esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Wow, sí que son peligrosos. Oigan, ¿cómo habrán enfrentado a los terroristas en el pasado? Pues en sí fue Osman Morote, un militar que actualmente se encuentra preso. Pero este fue un proceso donde se capturaban a los líderes de los grupos terroristas y estos se fueron desintegrando. Una de las capturas más importantes fueron el de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Estos fueron detenidos gracias a la inteligencia policial a cargo de Hein, por cómplices por el poder militar que lideraba Alberto Fujimori, etc. Así como hay malos en la película, hay buenos que buscan el bien, como es el caso de María Elena Moyano. Como anteriormente mi amigo le dijo, María es una mujer valiente que luchó contra el terrorismo. Bueno, me surge la pregunta, ¿alguna vez buscaron información sobre María Elena? ¿Cómo fue que combatió el terrorismo? María Elena fue una luchadora social, dirigente vecinal peruana, conocida popularmente como Madre Coraje. En momentos en el que el país se encontraba atacado por el terrorismo, Moyano se alzó contra el Sendero Luminoso. Además, luchó contra la pobreza, por la defensa de los derechos humanos y los derechos de la mujer. En los primeros años de la década de 1970, cuando en el Perú flameaba la bandera de la revolución del general Juan Velasco Alvarado, se produjo la migración masiva de habitantes de escasos recursos al desierto de Pamplona. Pasando su muerte de María Elena, el día previo a su muerte, Sendero Luminoso convocó a un paro armado en todo el distrito. María Elena junto a varias mujeres salieron a las calles de Villa El Salvador a desafiar el paro y las amenazas del grupo terrorista de asesinar a quien estuviera fuera de sus casas. El paro armado convocado por Sendero Luminoso fue un verdadero fracaso. Los senderistas buscaban represalias. En respuesta, el 15 de febrero de 1992, a la edad de 33 años, María Elena Moyano, cuando se encontraba en una pollada organizada por el programa Vaso de Leche, fue asesinada por un comando de aniquilamiento de 15 terroristas de Sendero Luminoso, dejando huérfanos a sus hijos de 10 y 8 años, respectivamente. Dentro del local, una mujer del comando le disparó en el pecho y la cabeza, para luego arrastrar su cuerpo y dinamitarlo con 5 kilos de explosivos en la calle. 4 días de haber sepultado sus restos, los senderistas dinamitaron su tumba. Su esposo e hijos tuvieron que buscar asilo político en España. La muerte de María fue muy trágica. La verdad es que sí. María Elena Moyano, en la cultura popular de 1999, se estrenó una película biográfica sobre María Elena Moyano, Coraje, del director peruano Alberto Durán. También aparece una imagen suya en el principio del videoclip de la canción Disparos del Silencio, de Nach. El 6 de febrero de 2012 se propuso que cada 15 de febrero se conmemore el asesinato de Moyano como el Día Internacional del Terrorismo. El 15 de febrero de 2017, a 25 años de su asesinato, se inauguró la muestra itinerante María Elena Moyano, 25 años de afirmación a la vida. Lamentablemente este podcast está que termina y me gustó mucho este podcast. La información compartida es lo que más me destacó. Bueno, es la hora de despedirnos, pero no se preocupen que volveremos pronto. Ya finalizando en el episodio del día de hoy, de esta ocasión de JRM en Conectados Podcast, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla para un próximo podcast. No olvides dejarte nuestro like, que eso nos alentará a sacar más podcasts. Muchas gracias por escucharnos. JRM en Conectados Podcast.